A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. El presidente Daniel Noboa Asín envió con el carácter de urgente a la Asamblea Nacional el proyecto de eficiencia económica y generación de empleo. ¿Será este un proyecto y luego una ley que resuelva los problemas de una caja fiscal que recibe el joven mandatario con aproximadamente 160 millones de dólares? ¿Alcanzará para resolver lo que debe el país, al menos en esta temporada que rebasa los 2.600 millones de dólares? ¿Resolverá el déficit del año 2023 que supera los 5.000 millones de dólares? Para responder estas interrogantes y proponer temas que puedan ser de interés público y además del joven mandatario, he invitado a un experto que maneja con gran propiedad estos temas. Se trata del doctor Napoleón Santamaría, a quien le doy la más cordial bienvenida y le pido que hagamos una revisión general de esta propuesta que tiene un nombre sugestivo, pero que no sé si es que alcanza para resolver un problema tan grave. Bienvenido, Napoleón, buenas noches. Buenas noches, Patricio, saludos a ti a través de este prestigioso canal, a todos los amigos que siempre nos deleitan y nos dispensan su amable tiempo. A ver, siempre que se inaugura un gobierno, se busca que ese mandatario le mande un mensaje a sus ciudadanos. ¿Y cuál es el mensaje? Las cosas van a mejorar, las cosas van a salir bien y para eso necesito esta reforma tributaria. Y Patricio, eso lo hizo el presidente Duque, lo acaba de hacer nuevamente Petro en Colombia, lo hizo Boric, aunque la Asamblea no le aprobó, lo hizo Castillo en Perú, aunque después se cayó. Pero todos los presidentes entran, se ha vuelto una costumbre democrática, entra el presidente y el Parlamento le aprueba la primera reforma. Es como el voto de confianza, es tome señor presidente, vamos, vaya adelante. Lo que sí ha dicho América Latina es que una segunda reforma ya no es posible. Y mira tú, Ecuador no la ha podido hacer ya. Colombia se ensangrentó cuando Duque quiso hacer la segunda reforma. Chile, bueno, no le han pasado 3 reformas consecutivas. Es decir, esto muestra que el gobernante tiene que tener extrema responsabilidad. Voy a gobernar este país, voy a solucionar los problemas de este país y tengo que les propongo este plan. ¡Qué interesante! El doctor Santamaría comienza diciéndonos una gran verdad. Hay que aprovechar el primer tiempo, el tiempo de luna de miel. Además, ahora existiendo un acuerdo parlamentario llamado de gobernabilidad, hay que aprovechar para buscar una verdadera solución a los problemas acuciantes de la caja fiscal. Pero ¿qué es lo que pasa ya en la parte medular? Se manda este proyecto, ¿cómo lo ve el doctor Santamaría? Entonces se envía el proyecto y ahí es cuando en la lectura del proyecto uno dice, no se toparon los temas estructurales, Patricio. El país tiene serios problemas de evasión, muy serios problemas de evasión. Mira qué vergonzoso para quienes estuvimos en Washington en este julio y en los indicadores del Ecuador, le decían el Ecuador, tenía un problema de defraudación tributaria equivalente al 7% del Producto Interno Bruto. Y en el último informe dicen ya es del 8%. O sea, el Ecuador no trabaja en disminuir la evasión, sino cada vez hay más evasión. Mientras Brasil va trabajando, Argentina en los problemas que tiene ha trabajado y ha bajado 1, 2 puntos y Ecuador no. ¿Cómo se podría trabajar esto en síntesis por el reducido espacio de 30 minutos del programa?
¿Cómo se puede avanzar en una reducción de la evasión? Copiemos dos grandes modelos. Primero, el chileno de gestión tributaria. Gestión tributaria no significa leyes, cambios de forma, sino es que gestione nuestra burocracia, nuestros funcionarios públicos bien la gerencia tributaria. Eso significa más funcionarios a la SRI, mayor tecnología, mayor Big Data, mayor inteligencia artificial. Hoy las administraciones tributarias utilizan mucho la tecnología para controlar su gestión tributaria y su recaudo. ¿No será, Napoleón, que una línea horizontal que lamentablemente atraviesa en el país y que se llama corrupción está interfiriendo en esta tarea? Y yo me preocupo porque yo veo que ha crecido la burocracia de la super de compañías, por ejemplo, de la super de bancos, de la Contraloría y no del SRI. Entonces digo, no le estamos apuntando a eso. Y en la segunda fase es la que tú dices, Patricio. El SRI determina glosas. ¿Dónde se van a discutir las glosas? A los tribunales de justicia. ¿Qué tenemos en el país? Nuestro sistema judicial colapsado por una sola adjetivo: corrupción. En cifra, ¿cuánto es lo que hay en evasión al momento? Entonces, la que no se ha determinado, cerca de 7.800 millones de dólares, porque no hay la capacidad. De esa cifra, ¿cuánto está en firme? Es decir, con resolución judicial ya definitiva. En tribunales de justicia hoy se litiga 2.800 millones de dólares. Y entonces ahí uno entiende por qué el presidente Noboa presenta una amnistía. Porque seguros asesores dijeron, el sistema es tan corrupto. Varios presidentes, Napoleón, han presentado este tipo de remisión, amnistía o perdón del pago de intereses, multas y gastos. Sí. Y muchas veces incluso se pone límite. Me parece, no estoy seguro, que en la época de Moreno se estableció 10 años, que no se podía reiterar ese tipo de acción. ¿Y por qué? Porque Moreno en el 2018, en octubre del 2018, cuando hizo la remisión, sabía que veníamos de dos remisiones que hizo Correa. Correa hizo en el 14 y en el 2009, entonces el país estaba plagado. ¿Por qué? Porque en los decálogos de la tributación es a los países: no acostumbren a sus contribuyentes a hacer remisiones, porque les están mandando el mensaje: no pague, después le perdono. Es perfecto lo que tú sostienes. Entonces es muy peligroso, Patricio. Vamos punto a punto a ver si es que avanzamos a hacer un recorrido ejecutivo. Correcto. Rapidísimo. Rendimientos financieros, ¿qué es lo que significa y a dónde va esta propuesta? La propuesta es que hoy día el ecuatoriano que tiene recursos y pone inversiones en la banca, para que el rendimiento sea exonerado de impuesto a la renta, tiene que dejar esa inversión en un plazo de 180 días. Lo están cambiando para que la inversión tenga que ser a 360 días. ¿Eso es positivo o de alguna manera se deberá ver el resultado? Es positivo en la medida en que podría el Estado cobrar un poco más de impuesto, pero puede ser negativo porque algunos empresarios o personas que tienen capitales pueden decir: no, yo no le apuesto a que el país va a estar bien de aquí a un año. El problema es de confianza. Y de confianza. El problema es de seguridad. El problema es de seguridad jurídica. Y déjame decirte algo, Patricio, claro que sí. Que es importantísimo. Entonces, si es que alguien que tiene capital dice: ya no tengo la confianza, y saben que en Estados Unidos me dan una tasa de rendimiento del 5%, no del 7, 8, 4, 5, pero estoy más tranquilo, a lo mejor saco mi capital, y como el ICD va a bajar al 2%, entonces, estas son las aristas delicadas. Que debían haberse medido. Medido, Patricio, esto es de milimétricamente. De mucha responsabilidad. Entiendo. Vamos al tema asociaciones público-privadas, que luce interesante. Yo soy una persona que ha puesto en favor de las asociaciones públicas privadas, pero con transparencia y sobre todas las cosas buscando el interés del país y con absoluta seriedad en el manejo escrupuloso de los temas. ¿Qué es lo que tú dices en relación a este tema? ¿Y por qué entonces alianzas públicas-privadas? Que ya es el cuarto intento, ¿no? Una vez Moreno, 2 veces Lasso le dijeron que no. Porque el Estado no tiene plata para todo, Patricio. No tenemos plata para hacer todas las carreteras, hospitales, puertos, aeropuertos. No tenemos plata como país, como Estado. Por lo tanto, hay que invitar a la inversión privada y decirle: ayúdeme. Con usted hagamos esta represa, hagamos este aeropuerto, hagamos este puerto. Pero el inversionista privado, claro que está interesado. Primero, si es que es rentable. Primerito.
si es rentable. Por supuesto. Y creo que puede ser rentable en el Ecuador. Y segundo, si se va a cumplir lo que está escrito. Si va a haber estabilidad de la inversión. Mira, Napoleón, yo quiero ponerte un caso que me ha tocado incluso estudiarlo de manera profesional. Hace muchos años el Ecuador tenía igualito un problema de estiaje. Se iba la luz. Okay. Y poniendo las manos, el Estado pedía una barcaza. Vino una empresa que se llama Termoguayas, le daba el servicio que el país requería, que pedía, que suplicaba para evitar el apagón. En una sabatina, el presidente de la época, Correa, dijo estas barcazas y la gente gritó fuera. Así es. De tal manera que con una resolución absolutamente ilegal que le va a costar una fortuna al Estado en tribunales internacionales, pues rompieron un contrato. Con este ejemplo te hago notar la inseguridad jurídica que hay en el Ecuador. Y si no hay estabilidad, Patricio, el inversionista no viene. ¿Por qué? Porque no somos el único país del mundo que está pidiendo que venga capital. Claro. Colombia también lo hace y lo hace mejor que nosotros. Perú lo hace muchísimo mejor que nosotros. En el Perú hay una cosa interesante. La política es de pésima calidad, pero la economía es estable. Y la justicia que funciona. Y la justicia de alguna manera funciona. Mejor que nosotros. Entonces, este es Alianza Público-Privada, concepto muy bueno. Pero nos falta superestructuras que tú totalmente de acuerdo. Judiciales, jurisdiccionales. IVA, precios de transferencia en bancarización. A ver, lo que pasa es que en el IVA estamos haciendo una concesión a que a los constructores, al sector inmobiliario, construyan y les vamos a devolver el IVA. ¿Sí? O sea, no es que no entrega el IVA. Paga el IVA, pero luego le devuelven en función de que, ¿cuánto le van a devolver? 7 puntos. No, en el proyecto quedó que se le devuelven los 12 puntos. Todo. 12 puntos, o sea, me parece desmedido. ¿Pero le devuelven en qué? ¿En crédito tributario? No, en notas de crédito que son papeles redimibles en bolsa de valores y en cualquier mercado bursátil. ¿Cuál es el criterio del experto? Me parece que queremos dinamizar la construcción. A ver, ¿es bueno? Sí, porque es intensiva en mano de obra. Eso genera muchísimo empleo, las grandes obras, Pero que estamos privilegiando a un sector o a un subsector de la economía. Y yo estuve recién con colegios que me decían, vea doctor, pero a mí también. A la educación le pasa lo mismo. Los colegios que me están escuchando compran el pupitre, la computadora, el celular, le pagan IVA igual. Y yo decía, ¿y a mí por qué no me da ese beneficio? Yo soy educación, estoy educando a sus jóvenes. La propuesta podría incluso advertir una franja más amplia que llegue a espacios de real necesidad como el educativo, como la salud, por ejemplo. Salud, mira tú, salud. Hoy los hospitales compran energía eléctrica, sillas, internet, luz, todo con IVA. Entonces uno dice, a ver, un país que prioriza el sector construcción por sobre salud, educación, no, algo no está bien en derechos sociales. Y yo creo que sí es controversial porque el país ya tiene devoluciones del IVA. Le devolvemos el IVA a los exportadores. ¿Por qué? Porque usted exporta los productos y me trae dólares a la economía ecuatoriana. Bueno, me está ayudando a que el país vendía energía eléctrica subsidiada a grandes consumidores. Hay cosas que no hacen sentido. Vamos rápidamente a las deducciones por incremento de nuevas plazas de trabajo juveniles. Esto luce muy simpático. ¿Cómo ve el doctor Santamaría? Ya lo hemos hecho también hace 3 años. ¿Resultado? Creamos la ley Violeta. ¿Cómo no? Para eso eran mujeres. Para damas. ¿Y cuántas damas se han empleado por la ley Violeta? Ninguna, Patricia. No, yo sí creo que algo. En mejor forma funcionó para los discapacitados. Yo he conocido de casos en los que las empresas que tienen un número X de empleados tienen por ley que contratar a algún discapacitado. Y tiene razón, hace 14 años hicimos el incremento neto de personas con capacidades especiales, pero ahí sí funcionó. ¿Por qué? Porque el Código del Trabajo concomitantemente dijo, le den o no beneficios tributarios, usted tiene que contratar obligatoriamente discapacidad. Lo interesante de tener a un experto en materias tributarias como el doctor Santamaría es que él es abogado. Entonces combina muy bien su conocimiento de la ley para establecer verdaderas cadenas de comprensión de la manera como debe llevarse adelante una propuesta. Ahora bien, este tema que tiene que ver con la residencia fiscal. Mira, la residencia fiscal es un concepto, el mundo entero está peleando bases imponibles. En materia tributaria, los tributarios decimos, nosotros ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, porque queremos bombardear de bases imponibles y atraer al Ecuador
cada vez en más palabras sencillas, ¿qué significa? En palabras sencillas es, hoy día hay muchos ejecutivos profesionales, etcétera, que están dentro de ese eslogan de nómadas digitales. Un ingeniero que vive en España, pero trabaja para empresas chilenas, un economista que vive en Europa, pero trabaja para... Es decir, el tema de este e-commerce en servicios intelectuales se ha mencionado. Y todos los países del mundo lo que han hecho es... Una especie de residencia digital fiscal. Yo le doy esa residencia fiscal, venga al Ecuador, tribute usted viva en España, no importa. Tribute tráigase. Acá que le vamos a tratar mejor. Le voy a tratar bonito, no le voy a complicar, etcétera. Así que el tema es interesante, pero nuevamente, no sé si es que el país brinda ahí en cambio la seguridad ciudadana de que estas personas quieran optar por una residencia fiscal en el país, visto que el país tiene un serísimo problema de inseguridad Está ciudadana. Muy claro. Exoneración por inversión en proyectos de seguridad energética. El país en esta reforma está diciendo, no tengo plata para hacer proyectos de generación Vengan eléctrica. Empresas. O me ayudan las empresas o el Regresamos al problema de inicio, la falta de seguridad jurídica. Que es lo que tú comentabas, y esto ya nos ha pasado varias veces. Vengan, no vale decir nombres, pero compañías japonesas, inglesas que han venido, han apostado al país 2, 3 años, y viene un nuevo gobierno con otra visión y cambia todo, y las empresas se han desgastado y no confían. Tristemente, Patricio, te doy un dato. Claro. Ayer lo cerramos con Banco Central. La inversión extranjera al tercer trimestre de este año en el Ecuador es 330 millones. Y en Colombia es 9.000 millones. Cuando yo veo ¿Podríamos decir, Napoleón, que la inversión extranjera en el Ecuador es la más baja del planeta? Es la más baja de la historia del Ecuador durante los últimos 43 años. Eso en relación al Producto tiene Interno Bruto. que ver a la inexistencia de seguridad como el concepto más amplio. Seguridad jurídica, seguridad social, seguridad ciudadana, de tal manera que es la inseguridad la que evita que venga la inversión extranjera. Zonas francas, Napoleón. Zonas francas es un tema bien potente. Por ejemplo, nosotros quien conoce Panamá conoce la zona franca de Colón, por ejemplo, vamos a ver. O quien ha cogido un vuelo internacional. Cuando entramos al aeropuerto pasamos por algo que se llama duty free, hemos visto, no? Ahí compramos los dulcecitos libre de regalo. impuestos. Y ese es libre de impuestos, ahí no se paga IVA, aranceles, nada. ¿Cómo ayuda esto al desarrollo cuando se puede segmentar en algunas zonas francas? ¿Cómo ayuda al país a su desarrollo? ¿Cómo dinamiza? ¿Cómo entran estos recursos a la caja fiscal? Porque entonces... ¿O solamente eso ayuda a los grupetes que se les dice ustedes toman a cargo estas zonas? Muy buena pregunta, porque entonces, ¿cómo le ayuda a un país? Te pongo el ejemplo de Uruguay. Uruguay tiene zonas francas las mejores de América Latina. ¿Cómo le ayuda? Porque ahí han llegado empresas gigantes de transformación tecnológica, de industrialización. Costa Rica tiene la zona franca más grande de implementos médicos. Entonces, ¿cómo le ayudan al país? Llega la empresa y demanda mano de obra. Vengan ecuatorianos, necesito que vengan 100 obreros, 40 ingenieros, 20 abogados, 30 sistemas, etcétera, a trabajar en la empresa. Hacen una empresa grande. Debe ser un proyecto mucho mayor, un proyecto integral que permita también ver los beneficios, darles una serie de aperturas tributarias, pero también conectar con beneficios a cambio de... Y lo que tú decías es importantísimo, Patricio. Entonces, cuidado que sean las zonas francas como fueron, por ejemplo, en Perú. En Perú fue un fracaso porque ahí sí un grupo de avivatos mal utilizó las zonas francas para llevar la industria que ya la tenían aquí, la llevaron a la zona franca para beneficiarse de la exoneración tributaria. Santamaría, Napoleón Santamaría, mi invitado de esta noche, es designado ministro de Finanzas y le dice el presidente de la República, usted considera que esto no es suficiente, que esto no basta. ¿Qué plantearía usted en este supuesto? Estoy pidiéndole al doctor Santamaría una visión de lo que él plantearía como una solución un poco más profunda al problema de la crisis. En este supuesto no consentido, porque nosotros estamos más bien en el lado privado en la academia, pero en este supuesto yo le diría, a ver, presidente, tenemos que jugarnos el ejercicio del gobierno, el gobernar, el latín es manejar el barco, tomar las riendas. Y para eso hay tomas esenciales. Primero, subsidios. Patricio, no podemos seguir gastando 4.970 millones ayer que vimos la cifra en combustible. Napoleón, en combustible. Y ahora podemos tener además la ayuda de la tecnología. Entonces, con una cédula de identidad que tenemos los ecuatorianos, con un chip, se puede segmentar
El señor es trabajador de tal parte, tiene tales ingresos, esto es conocido, entonces tiene el subsidio específico de tanto. El doctor Santamaría es un extraordinario profesional que paga tanto al fisco, no tiene subsidio. Eso es. Es decir, mediante la tecnología hacer una proyección gradual de lo que significa una justicia social. Equitativa, y entonces atender a los grupos vulnerables. ¿Tú porque hay que atender eso? Definitivamente. ¿Qué más? Solo déjame decirte, Colombia lo tiene así. A veces suena duro, pero ellos tienen estrato 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Estratificada Colombia. El estrato 1, que es los más pudientes, no reciben ningún subsidio. Prohibido, nada. Ni de luz, agua, teléfono, nada. Peor combustibles. En materia de recortes de burocracia y de grasa que no le sirve al país, ¿qué haría el doctor Santamaría? Mira, nosotros tenemos un serio problema de entidades, no voy a decir ineficiente, desorientadas. Conocí el ejemplo en Corea del Sur. Qué elegante, mi invitado. Hay una enorme cantidad de gente que no hace nada. Muy bien. Pero aparte de quitar esa grasa, necesitamos que el sector público cambie de chip. Mira, Patricio, el Ministerio del Trabajo o lo símil de Corea del Sur no se pone a revisar a las compañías, a multarlas, a intervenir. No. Es el asesor principal de los emprendedores. El Estado y la burocracia no puede ser un acosador. No, tiene que ser un impulsador. No puede ser una especie de inspector bravo de mal carácter que lo que quiere es ponerle 1000 problemas al empresario para después vender soluciones. Definitivamente. Y entonces la Corte del Estado y esta reorientación es clave, sustancial. 3, mi querido Patricio, el tema del que hemos hablado. El país tiene que entrar seriamente en un combate de la evasión fiscal. Y ahí tenemos muchos temas que hacer. Mira que somos el único país que tiene partido, a propósito, por cierto, los impuestos nacionales, IVA, impuesto de renta en el SRI, y los impuestos arancelarios o aduaneros en la SENA. El único país de toda América. ¿Y por qué lo partió Ecuador? Porque aquí había intereses de algunos grupos, especialmente con el sector costeño, que quería controlar las aduanas del país, y las controla, y realmente no le aporta al país. Y esto es uno, entre otros, temas de defraudación fiscal. Ahí hay que trabajar y muchísimo, hacer mucho trabajo. Entonces, si hacemos un tema de recortar Estado, mejorar subsidios y mejorar recaudo fiscal, no se necesita reformas legales. Está muy claro, Napoleón. No topamos el tema del patrimonio y lo dejé para la parte final, porque a mí sí me preocupa. El pensar en proyectar, no hablo de que esta reforma así lo dice, pero proyectar la idea de establecer un impuesto de un 2% al patrimonio me parece que tendría un rechazo generalizado. Yo creo que el impuesto patrimonio que hace, ¿te acuerdas en que lo hicimos en el terremoto con Correa? Se hizo ahora con Moreno o con Lazo realmente por el tema de la dura situación económica, y entonces es pedir el bolsillo permanente del ciudadano. Ahora, es que el impuesto al patrimonio es otra cosa. Sí, definitivamente. El ciudadano A, B o C tiene una casita. Sí. Esa casita le cuesta 80,000, 2% de eso cada año. Sí, terrible, terrible. Entonces, Suiza, que es un sistema tributario, pero eso no está así. No está, no hay régimen. Pero Suiza pone un principio súper interesante y dice, mire, impuesto al patrimonio, no. A menos que esa persona no me contribuya impuesto a la renta, porque cuidado. En el Ecuador sí hay personas de grandes patrimonios que no pagan impuesto a la renta, y eso tampoco. Pero esto es muy interesante, porque eso lo que hace es identificar, usted no está pagando impuesto a la renta y tiene 4 bienes y usted está lucrando de eso. Usted debe pagar impuesto al patrimonio. Y tú decías una cosa, Patricio, pero esto es fácil, esto es Big Data, esto es trabajo de inteligencia artificial. Complicado para nada, esto es bastante sencillo si hay decisión política. Temo yo que no haya decisión política. Hoy recibí una llamada de alguien que me decía... ¿O será tal vez esto la respuesta que da un presidente candidato? Sí, pero mi lectura fiscal, yo soy un tributarista, yo no soy político ni analista político, nada, soy un tributarista. Al leer esta reforma, me leí la colombiana, participé en la colombiana, me leí la argentina, bueno... Cuando veo esta reforma digo, aquí no se quiere gastar capital político, aquí se quiere 2, 3 cosas, salir rápido, pero si es que es así, te lo aseguro, Patricio y amigos, que en julio del próximo año
estaremos discutiendo la verdadera reforma tributaria. Y es así. O sea, lo único que estamos es pateando la pelota de fuego para adelante. Y nada más. Y muchos me dirán, pero es que en diciembre tienes que pagar 1.800 soles salarios, tercero, etcétera. ¿Y de dónde? La respuesta, sin ninguna base científica, mi opinión, mi creencia del tema, es que se echará mano a la Reserva Monetaria Internacional. Qué grave, porque eso de alguna manera el presidente ahora Noboa, candidato, dijo que sería en su plan en la letra Z, es decir, lo último. Porque además tú tienes tanta razón porque no hay la posibilidad de crédito. No hay. Hoy día, por dos razones. Riesgo país de... Cuando les 2.000 dicen, puntos. Estamos en 2.000 puntos, ustedes ciudadanos, quítale en 2 ceros. Quítale en 2 ceros. 2.000, quítale en 2 ceros, llega a 20. Esa es nuestra tasa de interés. Ilustrativa la presentación de sus criterios y quiero dejarle a mi invitado, el doctor Napoleón Santamaría, para que en un minuto nos deje con un mensaje final. El mensaje final yo creo que es, primero, al Parlamento. Trabajen seriamente, piensen en el país. Con esta interesante entrevista hemos demostrado que aquí hay que sentarse a trabajar muy fino, no podemos cometer errores. 2, una invitación a la academia. La academia en el Ecuador está ausente de estos debates nacionales y eso me estresa cuando veo a Colombia, cuando veo a Perú, cuando veo a otros países donde la academia le aporta mucho a su país. Y tercero, los ciudadanos. Los ciudadanos no pueden quedarse en la zona de confort pensando que no les afecta. Estos son los grandes temas que les afecta a su bolsillo. Agradezco al doctor Santamaría. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 19 horas, el domingo a las 21:30 y luego estaremos en redes sociales. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.